¿Qué tal, amigas y amigos? Un saludo de su servidor, Rami Espinosa. Les preparé este video muy especial. Véanlo completo. Cómo a los testigos de Jehová el cuerpo gobernante los engaña en sus propias narices. Vamos a analizarlo. Si hay algún testigo de Jehová que desee refutar este video, está invitado. Vamos a analizar la nueva luz. Esto sí es una nueva luz. Veamos. Para establecer que hay 4 generaciones, amigos, vamos a tener que escuchar algunas partes del discurso que da este ungido David Splane, el que les dijo a los testigos de Jehová que no eran tan inteligentes. En el discurso cerca del fin de este sistema de cosas que aparece en JW, él dice que su entendimiento, el entendimiento del cuerpo gobernante sobre la generación que menciona Jesús en Mateo 24, se relaciona con la generación que no pasará hasta que haya guerras, hambres, terremotos, y que la generación no pasaría hasta que sucediera la gran tribulación. Recordar que los testigos de Jehová predicaron que la tribulación había iniciado en 1914, ya la cambiaron. ¿Por qué? Porque estas generaciones pues ya pasaron. Muy bien, en el video este señor dice, cita Mateo 24:34, donde dice Jesús, en verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pero ¿cuándo comenzaron a suceder todas estas cosas? En 1914. La generación está compuesta de ungidos que vieron y comprendieron el significado de la señal. Sí, amigos, primero vamos a establecer quiénes son parte de esa generación que vio los acontecimientos del 14. Analicemos. Muy bien, amigos. Vamos a ver quiénes son los que son parte de esa generación que vio los acontecimientos del 14. Aquí lo dice este señor. Escucha. Pero, ¿qué significaban esos acontecimientos? Solo aquellos con visión espiritual llegarían a la conclusión que dijo Jesús, que Él está cerca, a las puertas. La cuestión es esta. En 1914, ¿quiénes fueron los únicos que vieron los diferentes aspectos de la señal y llegaron a la conclusión correcta? Es decir, que algo invisible estaba ocurriendo. Solo los ungidos. Muy bien. Este señor acaba de afirmar que los que son parte de la generación de 1914 solamente eran ungidos, es decir, estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. ¿Qué sigue diciendo este señor? Escucha. De modo que esta generación está compuesta por ungidos que ven la señal y que, gracias a su percepción espiritual, llegan a la conclusión correcta respecto a dicha señal. Muy bien, entonces queda establecido que los que son parte de la generación de 1914 son ungidos que vieron los acontecimientos de 1914. Ahora, aquí vamos a conocer a la primera generación que vio los acontecimientos de 1914. Escuchemos. Alguien que vio la señal y comprendió su significado fue el hermano Frederick Franz. El hermano Franz nació en 1893 y se bautizó en noviembre de 1913. De modo que, como ungido del Señor, en 1914 vio la señal y comprendió su significado. Aquí vamos a tomar en cuenta a Frederick Franz. Este hombre es clave de este primer grupo, de esta primera generación que vio los acontecimientos del 14. Sigamos. Hubo otros ungidos que vieron la señal y comprendieron su significado. Joseph Rutherford, A.H. Macmillan, W.E. Van Amburg. Ok, aquí está el primer grupo que vio los acontecimientos de 1914. Conozcamos a este primer grupo. Frederick Franz, él vio los acontecimientos del 14. Y aquí
este señor David Splain presenta a estos tres testigos, Van Amber, Macmillan y Rutherford. Ellos vieron los acontecimientos del 14. ¿Por qué? Porque Rutherford nace en el 69 del siglo XIX. Tenía 45 años cuando sucedió lo del 14. Él sí lo vio. Y como ungido de Jehová. Macmillan nace en 1877, tenía 37 años cuando pasó los acontecimientos del 14. Y Van Amber, él nace en el 63, tenía 51 años. Es decir, esta es la generación que vio los acontecimientos del 14. Pero el último ungido que vio los acontecimientos del 14 fue Frederick Franz. Aquí en la Atalaya del 93 menciona su biografía. Él nace en 1893, tenía 21 años cuando sucedió lo del 14. Él sí lo vio. Y él murió en 1992. Él fue el último ungido que vio los acontecimientos del 14 según los datos de la Watchtower. ¿Qué pasó? El último ungido que vio los acontecimientos del 14, Frederick Franz, murió en 1992. Y esta generación que vio, ya murió. Ya murió. Y no pasó absolutamente nada. Aquí está la primera generación, que son los que vieron los acontecimientos de 1914. Ahora veamos al segundo grupo, los contemporáneos de estos. Conozcamos al segundo grupo. Aquí lo presenta este ungido. Después de 1914, otros fueron ungidos por Espíritu Santo. Entre estos hay hermanos muy conocidos como Nathan Knorr, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel y George Gangas. Ellos fueron ungidos contemporáneos de algunos de los del primer grupo. ¿Notaron? Estos son los contemporáneos del primer grupo, los que vieron los acontecimientos de 1914. Así que en realidad estos hermanos forman parte del segundo grupo de la generación. Ok, este es el segundo grupo de la generación. Ya vimos al primer grupo de la generación, los que vieron, y este es el segundo grupo. Analicemos a este segundo grupo. Muy bien, ya quedó claro que esta es la primera generación. Son los que vieron los acontecimientos del 14. Ahora vamos a ver al segundo grupo. Vamos a analizarlo. Segundo grupo. Este señor nos pone a estos personajes ungidos. El tercer presidente de la Watchtower, Nathan H. Knorr, que es de la segunda generación, él nace en 1905. Tenía 9 años cuando sucedió lo del 14. No era ungido. Este otro, George Gangas, nace en 1910. Tenía 4 años cuando pasó lo del 14. No vio los acontecimientos, no era ungido. Switzer tenía 6 años en el 14. No era ungido. Milton Henschel, el quinto presidente de la sociedad, nace en 1921, después del 14. Así es que no vio los acontecimientos. Y George Gangas, este nace antes del 14, en 1896. Pero este tampoco vio los acontecimientos. ¿Se acuerdan que dijo que los ungidos espirituales son los únicos que vieron? Bueno, este no lo vio. ¿Por qué? Aunque haya nacido antes del 14, porque este señor nace antes del 14, pero se bautiza hasta 1921. Es decir, en 1914 no era el fin. Y aquí la segunda generación vuelve a pasar. ¿Qué sigue diciendo este señor? Muy bien, y aquí comienza el jaque mate. Escuchemos lo que dice este hombre. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. Esto es clave, amigos. Este último ungido que vio los acontecimientos del 14 es clave. Escucha. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913.
De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. Muy bien. Franz vio la señal y comprendió. Se bautizó antes del 14. Ya era ungido. En un año se hizo ungido, pero él vio. Sigue. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. No es quizás. Sí hay y hubo ungidos después de Franz, de la segunda generación. Vamos a conocerlos, ¿les parece? Para sustentar esta segunda generación. Para conocer esta segunda generación que no vio los acontecimientos del 14, este señor dice, quizás, veamos, el segundo grupo de la generación que no pasará. Son estos, amigos, estos ungidos. Frederick Franz murió en 1992 y quedaron vivos todos estos viejitos. Los testigos de Jehová de los años 80 y 90 se han de acordar de estos ancianitos ungidos de Dios. Y vamos a ver el detalle. Estos ungidos que aparecen en las fotografías de forma clara nacieron antes del 14, pero no vieron la señal. ¿Cómo? Ahorita lo analizamos. Y estos otros ungidos, ellos nacieron después del 14 y también no vieron la señal. ¿Por qué? Porque nacieron después del 14. Vamos a analizarlos. Aquí tenemos a George Gangas. Este nace en 1896. No era ungido porque se bautizó en 1921. Es decir, él no vio los acontecimientos y muere 2 años después de Franz. Aquí tenemos a John Booth, que nace en 1903. En el 14 él tenía 11 años. No era ungido, por lo cual no vio los acontecimientos. Muere en el 96, 4 años después de Franz. Aquí tenemos a Lloyd Barry, que nace en 1916, 2 años después del 14. No vio los acontecimientos. Él muere en el 99. Tenemos aquí a Lyman Swingle, que nace en 1910. Tenía 4 años. Tenía 4 años cuando sucedió el 14. Muere en el año 2000. No vio los acontecimientos. 4 años. Aquí tenemos a Carl Klein. Nace en 1906. Tenía 8 años en el 14. No era ungido. Él muere en el 2001. Aquí tenemos al quinto presidente de la Watchtower, Minto Heischel. Él nace en 1921, después del 14, no vio los acontecimientos, muere en el año 2003. Tenemos a Albert Schroeder. Él nace en 1912, tenía 2 años en el 14, no vio los acontecimientos del 14, él muere en el 2006. Aquí tenemos a Daniel Sidlick. Él nace en el 19, después del 14, no vio los acontecimientos, muere en 2006. Aquí tenemos a Carrie Barber. Él nace en 1905, tenía 9 años cuando sucede el 14. No vio los acontecimientos, muere en 2007. Tenemos al pederasta ungido Theodore Jacras. Él nace en el 26, no vio los acontecimientos del 14, muere en 2010. Y este es el último ungido que quedó de esta segunda generación, John Barr. Nace en 1913, tenía 1 año cuando pasó lo del 14. No vio los acontecimientos. Muere en el año 2010. Y entonces, esta segunda generación le sucedió lo siguiente. La primera ya había muerto, los que vieron. Franz fue el último. Y comenzaron a morir estos viejitos. Y se estaba acabando el tiempo de la generación, esta segunda generación, y el fin no llegó. Y la segunda generación de contemporáneos de la primera murieron y no sucedió nada de nada. Amigos, estas personas que están aquí en la portada, estos no son de la primera generación que vio los acontecimientos del 14. Estos son contemporáneos de Frederick Franz.
que fue el último de los ungidos que vieron los acontecimientos del 14. Entonces tenemos dos generaciones. Los primeros, los que vieron hasta Franz, y los segundos, todos estos viejitos que fueron contemporáneos y trabajaron junto a Frederick Franz. Vamos a continuar para conocer la tercera y cuarta generación. ¿Qué sigue diciendo este hombre? Pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914. Y aquí hay una mentira. Franz sí fue el último, no te lo imagines. Franz fue el último ungido vivo que vio los acontecimientos del 14. Ya los viejitos que salieron después, ellos no vieron y lo acabamos de mostrar. Y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último, no lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992. Muy bien, antes del 92, resulta que en 1935 se cerró el llamado a los ungidos y comenzó a disminuir el número. Hasta después, en 2006, se abrió el candado y crecieron los ungidos. Quedaban 8,000 y cachito, hoy hay más de 20,000 ungidos. Entonces, el último ungido de la primera generación que vio los acontecimientos fue Frederick Franz. La segunda generación son todos los viejitos que participaron con Franz en el trabajo. Esta es la generación traslapada. ¿Qué sigue diciendo? Porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. ¿Notaron? Tiene que ser contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Y entonces todos los viejitos que vimos son contemporáneos de Franz. Franz es de la primera generación y estos viejitos que vimos son de la segunda generación. Y aquí comienza la base para la tercera generación. Muy bien, entonces ya vimos cómo la primera generación murió. Franz fue el último en 1992. Son los que vieron los acontecimientos y esta segunda generación ya murió. Ahora, según los testigos de Jehová, hay una tercera generación, un tercer grupo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Y aquí comenzamos. Jerry Lodge, en 1994, llega a ser parte del cuerpo gobernante. Franz, el último de la primera generación, ya había muerto. Este hombre no fue contemporáneo de Franz. Van a decir, pero era ungido antes, sí, pero recuerden que eran ungidos que trabajaron con Franz en el cuerpo gobernante. Pero cuando este hombre entra, todos estos viejitos estaban vivos. Después viene el Caritas de Loco. En 1999 ingresa el cuerpo gobernante. Ya habían muerto otros 2. Quedaban estos 9. Después, el Samuel Herr, el que usa reloj Rolex, entra ese mismo año. Guy Pearce entra también al cuerpo gobernante. Y David Splain, el que ofende a los testigos de Jehová, que les dice que no son inteligentes. Ya no existía Franz. Estos no son contemporáneos de Franz. Son contemporáneos de la segunda generación. El cuerpo gobernante en 1999 estaba compuesto por estos ungidos. Los que tienen cuadrito amarillo son la segunda generación y los que tienen cuadrito rojo son la tercera generación. Pero vienen más. En 2005, Anthony Alcolis Morris entra al cuerpo gobernante y ya quedaban menos de la segunda generación, menos ungidos de la segunda generación. Ese año también entra el cobarde Geoffrey Jackson, que afirmó que no son el único vocero de Dios en la tierra, y quedan esos ungidos. Así que el cuerpo gobernante del 2005 estaba compuesto por estos ungidos testigos de Jehová. Los de cuadrito amarillo son de la segunda generación y los de rojo son la tercera. ¿Se fijan que los ungidos de rojo no fueron contemporáneos de Franz en el cuerpo gobernante? Bien,
Pero hay un cuarto grupo, amigos. Y es este gordito. En 2012 ingresa el cuerpo gobernante. Y todos los de la segunda generación ya habían muerto. Entonces, este hombre no fue ni contemporáneo de estos viejitos del cuerpo gobernante. Y aquí está. El cuerpo gobernante del 2012 ya no cuenta con ninguno viejito de la segunda generación. Y el gordito Mark Sanderson es cuarta generación. Y el último ungido del cuerpo gobernante en 2018, Kenneth Cook, cuando ingresa, ya no hay ungidos de la segunda generación. Entonces, el cuerpo gobernante en 2022 está compuesto de la tercera generación y la cuarta generación. Perdón, que no fueron contemporáneos de Frederick Franz, que es el último que vio los acontecimientos del 14. Historia del cuerpo gobernante y la generación que vería los acontecimientos del 14. La primera generación que vio estos acontecimientos murió. No llegó la gran tribulación ni el fin del sistema de cosas. La segunda generación que no vio los acontecimientos del 14 murió. No llegó la gran tribulación ni el fin del sistema de cosas. Y hoy vivimos en la tercera y cuarta generación, los que no vieron ni fueron contemporáneos de la primera generación del 14. Aquí están las 4 generaciones, testigos de Jehová. Y viene una quinta, ¿eh? Ahora los que no son ungidos y que van a suplir a estos viejitos. Testigos de Jehová, vean, estos fueron los últimos ungidos que estuvieron vivos con los nuevos de ahora. Segunda generación y tercera generación. Después quedó él, fue el último que se vio de la segunda generación, aquí lo tenemos, incluso aparece en esta imagen y luego desaparece. Acabamos de mostrarles que es una generación, después otra y otra generación más. Testigos de Jehová, muestren con la Biblia que Jesús habló de tantas generaciones. Testigos de Jehová, jaque mate. Amigos, suscríbanse, denle like, compartan, dejen su comentario. Muchas gracias a todos los que comentan y que comparten estos videos. Espero te haya gustado. Te invito a que adquieras este libro, 250 luces iluminando a los testigos de Jehová. Un libro que te va a ayudar mucho para conocer las mentiras de la secta Testigos de Jehová. Lo puedes conseguir en Kindle o a este teléfono. Amigos, es un honor compartirles esta información. Amigos, ha sido algo padrísimo conocer que los testigos de Jehová hablan de cuarta generación, de 4 generaciones, y no pasa nada. Acaban de descubrir la mentira de esta doctrina falsa. ¿Y saben qué acabamos de hacer? Esto. Apagamos sus luces. Otra vez. Apagamos sus luces. Saludos a todos, amigas y amigos. Estamos a sus órdenes. Compártanlo, compártanlo. Aquí abajo aparece el link del libro, le das clic y te manda. Y si lo quieres en formato ebook, comunícate al teléfono que aparece ahí. Saludos a todos. Marlene, un saludo muy especial hasta España. Muchas gracias, amigos, y ánimo.